Pues así es, esta tarde también tenemos información muy importante que puede salvar su vida y está con nosotros esta tarde acompañándonos en el foro aquí de La Cuchara el doctor José Augusto Ruiz Gurria, ¿es correcto? Es correcto. Neurocirujano especialista en columna y nos trae un tema que es la cirugía endoscópica de la columna. Fuerte el aplauso, ¡bravo!, por favor. Qué gran tema, bienvenido mi querido doctor José Augusto, cuéntenos de este tema. ¿Qué tal? Bueno, la cirugía endoscópica es un avance muy reciente en la cirugía de columna. La cirugía de columna tradicionalmente ha sido una cirugía abierta. La cirugía endoscópica tipo laparoscopía abdominal, cuando quitan la vesícula o el apéndice con heridas muy pequeñas, eso no había sucedido en el caso de la cirugía de columna, porque la columna tiene ciertos retos muy diferentes al abdomen. El abdomen es una cavidad, ¿no? Y en la columna no es una cavidad. Entonces, eso impidió que durante muchos años, a pesar de tener grandes avances en la cirugía mínima invasiva abdominal, la cirugía de columna se estaba quedando completamente atrás y seguíamos haciendo cirugías muy grandes para resolver problemas, ¿no? Entonces, en ese aspecto iba muy rezagada la cirugía de columna, situación que está ya cambiando con la cirugía endoscópica de columna. La cirugía endoscópica de columna sería similar a lo que pudiéramos entender por una laparoscopia abdominal para quitar una vesícula, pero ahora en la columna vertebral. Ajá. ¿Y para qué sirve, doctor? ¿Para qué sería necesaria una cirugía? La principal indicación para cirugía endoscópica en columna son hernias de disco. Las hernias de disco, seguramente muchos las han escuchado, ¿no? Es un tema, bastante popular, común, digamos, ¿no? O es una de las enfermedades más comunes que existen en la columna vertebral. En las personas jóvenes, cuando cargan algún objeto pesado o hacen algún esfuerzo, un traumatismo, un disco intervertebral, que es como un colchoncito de agua que está entre los cuerpos vertebrales, se puede reventar y sale el disco. Y ese disco cuando se hace una hernia, genera la compresión de raíces nerviosas en la columna. Y en los pacientes eso produce diferentes sintomatologías dependiendo de dónde se encuentre la hernia de disco. Por ejemplo, una hernia de disco cervical puede producir dolores tipo choque eléctrico a los brazos, ¿no? Dolores cervicales. Una hernia de disco lumbar, choques eléctricos hacia las piernas, con dolor lumbar, la clásica ciática, ¿no? Entonces, la principal indicación o la más común para una cirugía endoscópica son hernias de disco. Es importante también notar que no todos los pacientes que tienen hernia de disco se deben de operar o requieren cirugía, ¿no? De hecho, la gran mayoría de las personas que tienen una hernia de disco lumbar o cervical no requieren cirugía. El manejo inicial de la gran mayoría de los pacientes, el manejo inicial es conservador. Es medicamentos para controlar el dolor, desinflamar, reposo y terapia física. Con esos puntos, casi el 80% de los pacientes se les quita el dolor. No se quita la hernia. No se quita la hernia, pero sí se quita el dolor. Y entonces, si el paciente, a pesar de que tiene una hernia, ya no tiene dolor, no hay alguna indicación de progresar en el tratamiento, o sea, avanzar hacia una cirugía, ¿no? La cirugía está reservada para el grupo de pacientes que, a pesar de haber recibido un manejo conservador adecuado, continúan con un gran dolor. Dicen, doctor, ya tomé los medicamentos que me indicó, hice el reposo, fui a la terapia física, y esto no está avanzando, sigo fatal, traigo un choque eléctrico en la pierna, mi vida es mala por esto, tengo mala calidad de vida. Ok, perfecto. Entonces tú puedes ser un candidato a cirugía. Y antes, pues esa cirugía regularmente era abierta, luego se introdujo el microscopio quirúrgico, donde la cirugía seguía siendo abierta, pero tú acercabas un gran equipo que es un microscopio quirúrgico para poder retirar las hernias. Y pues recientemente está ahora la cirugía endoscópica de columna vertebral, y la principal indicación son hernias de disco, ¿no? Aún hoy, con los avances que ya se están teniendo en la endoscopía, que son muy francos, es importante hacer notar que no todos los padecimientos de columna se pueden resolver a través de una endoscopía, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen inestabilidades en su columna, donde su columna se está moviendo, o tuvieron un accidente y tuvieron fracturas de cuerpos vertebrales, articulaciones, etcétera, y eso pues no se puede resolver por una endoscopía. Hay personas que tienen, no sé, un tumor en la columna,
Y eso no se puede resolver por endoscopía aún, ¿no? Eso se tiene que resolver todavía de una forma más tradicional, llamémoslo así, con cirugía abierta. Muchas veces hay que colocar tornillos, barras, etcétera, para esos pacientes, y eso no se hace endoscopía. Pero los pacientes que tienen una hernia de disco, que es la patología más común quirúrgica en columna vertebral, se pueden resolver por endoscopía y tiene grandes ventajas en comparación a los otros procedimientos quirúrgicos, ¿no? Su principal ventaja es que ¿puedo tomar esto? Sí, adelante. De hecho, le iba a preguntar porque hasta miedo me da. Sí. Eso, doctor. No sé, ¿puedo poner el micrófono? Sí, Sí, Ahí, exacto, perfecto. está increíble. Ok, perfecto. Bueno, lo traje para que pudieran ver. Para que se asusten. Para Nos que va se a dar asusten, ¿no? consulta. Ah, caray. Es un endoscopio. Este es el endoscopio quirúrgico de columna. Ok. ¿Sí? Entonces, la idea del endoscopio es que la herida para poder sacar una hernia de disco es la herida necesaria para que pase esto. Ok, o sea, chiquitita. Sí, o sea, no es la herida de esto. La herida es para la punta de esto. Ajá. Hacemos una herida en la piel de la espalda de aproximadamente 6 milímetros. A Ok. través de esa herida podemos introducir esto hasta llegar a la columna vertebral, ¿no? Pero la herida es esto. O sea, Ya. ni Sí, pues, ni siquiera prácticamente- cubre mi dedo, la yema de mi dedo es más grande. Ni siquiera 1 centímetro, vamos. Exacto. Entonces, esto hace que la recuperación posquirúrgica de los pacientes sea muy rápida. No es lo mismo cuando tienes que abrir completamente, despegar todos los músculos para llegar a la columna, que solamente introducir esto hasta la columna O vertebral. sea, ¿qué es es como una aguja después? Esto tiene la cámara. Ajá, La cámara ok. está aquí abajo, es muy pequeña. Aquí en esta parte se conecta una luz. Ajá. Ajá. Es una fuente de luz que ilumina aquí enfrente, ¿no? Y nosotros tenemos una pantalla donde estamos viendo lo que ve la cámara adentro, ¿sí? Entonces, con esto llegamos a donde está la hernia de disco y hay mucho material, pero solo traje esta pinza para poder tener como una mejor idea. Entonces, esta cámara evidentemente no hace nada, nada más nos enseña. Tenemos que Claro. introducir algo a través de ella para Oh, ya. poder... Esto es una pinza. ¿No? ¿Qué tal? Entonces, nosotros estamos viendo en la pantalla cómo sale la pinza, cómo vemos la hernia de disco, abrimos, la tomamos y estamos retirando, ¿no? Entonces, a través de esta cámara, que es un puerto también, hay mucho material que podemos introducir. Solo traje esta para poder Explicar. hacer más o ejemplo. menos. Y si ven, pues realmente la pinza incluso es muy pequeña. O sea, apenas la apertura es Claro. mínima, ¿no? Entonces también las posibilidades de lesión de alguna raíz nerviosa, de algún nervio, son mucho Claro, menores nulas. porque el instrumental con que se trabaja es muy pequeño, ¿no? Sí, claro. Y la magnificación es muy grande. O sea, nosotros vemos en una pantalla grande 4K, vemos todo muy magnificado, muy magnificado. Es un aumento, no es una lente normal que nos da una visión como la que tenemos, es una visión Aumentada. aumentada, ¿no? Entonces, esto, una vez que terminamos de resecar la hernia de disco, por ejemplo, pues ya retiramos esto, damos 1 punto o 2 puntos en la piel, Se acabó. se terminó. ¿Cuánto tiempo de recuperación, doctor, para esta operación? Estos procedimientos se pueden hacer de forma ambulatoria, ¿sí? Pues, O sea, entras y sales al... entras, sí son con anestesia general, Ajá, ¿sí? preferentemente es general porque más o menos tardas 2 horas en hacer la resección del disco de forma adecuada. Liberar el nervio de la compresión del disco con esta pinza tan pequeña es algo muy laborioso, Claro. ¿no? No es a veces con una cirugía abierta tal vez puedas hacerlo más rápido porque las pinzas son más grandes y tomas fragmentos mayores de disco y terminas más rápido. Entonces, el trabajo con estas pinzas muy pequeñas es algo muy laborioso, que estás tomando fragmentos de disco, poco a poquito, hasta que vas liberando por completo el nervio. Entonces, son cirugías que duran más o menos 2 horas, para los cuales un paciente estar despierto con sedación y con esto puesto, pues es algo muy incómodo, ¿no? Claro. Entonces, lo recomendable es que sea con anestesia general. Entonces, hice un quirófano formal con anestesia general. Se usa monitorización de los nervios para estar seguros de que no se hace algún tipo de lesión.
Y una vez que retiramos esto, se dan los puntos, el paciente pasa a recuperación, a liberar la anestesia, más o menos 30 a 40 minutos, y el paciente pudiera irse a su casa después de eso caminando, ¿no? Fabuloso. Oye, qué maravilla, de verdad, qué tema tan interesante. Para toda la gente que tenga dudas, están apareciendo las redes sociales del doctor. Nos encantaría que viniera nuevamente a platicar con nosotros porque es un tema bastante extenso. Muchísimas gracias para el doctor José Augusto Ruiz Gurría. Fuerte el aplauso. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más información del espectáculo, obviamente aquí en La Cuchara. Vamos y volvemos.